Bueno, y nuestro segundo tema es muy preocupante, pues después de 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro y de todo su discurso contra los hidrocarburos, que él no va a hacer nuevos contratos de exploración, pues el país aterriza de barriga en una realidad muy preocupante, y es que podemos perder la seguridad energética, o parece, todo indica que la perdimos. Esta semana tuvimos 2 noticias, Olga, muy complicadas, una relativa a Ecopetrol y otra relativa al gas. Sí, Luz María, yo creo que arranquemos por la del gas, que afecta muchísimo a la gente, y es que todo el sector energético ha concluido que el próximo año no tenemos suficiente gas para atender la demanda, con una diferencia bastante grande. Pues dice todo el sector, pero el presidente Gustavo Petro salió ayer, el jueves, con un trino diciendo que no me preocupen, que el año entrante lo que va a pedir la gente de gas, que eso es lo que le va a dar, como si el gas saliera, pues yo no sé, de sus palabras. Sí, y seguramente se le va a dar, pero no será gas colombiano, ¿cierto? Es decir, la oferta no va a atender a la demanda, la oferta nacional, tendremos que traer gas. Hay que analizar bien sus palabras para ver en qué tono lo dice. Él dice, va a haber gas, lo que no sabemos es a qué costo, claro, y de dónde. Pues dice que subiría la tarifa si traen gas 32%, ¿no? Hasta 32%, sí. El informe de Promigas, que es un informe supremamente importante para este sector cada año, indica que el próximo año podría aumentar las tarifas entre 20 y 32%, dependiendo de dónde venga el gas, sobre todo porque es que importar gas por buques nos obliga a regasificar, y eso es en Cartagena, entonces para llevar el gas al resto del país resulta mucho más costoso, pero la diferencia es enorme. Es decir, estamos hablando de que el próximo año vamos a tener una demanda de 120 gigas, y tenemos producción para 43. Es decir, vamos a necesitar los colombianos 120, la medida que sea de gas. Al día. Y solamente va a haber real 43. No obstante, el presidente Gustavo Petro dice que no va a haber déficit. Yo no sé en dónde aprendió matemáticas él, o qué cuentas alegres, o qué gas tiene guardado, encaletado, porque gas, según los que manejan el gas, no hay. Pero no solamente no solamente el sector privado. El presidente de Ecopetrol reconoció este viernes que sí hay que importar, que amigo del alma de Gustavo Petro, pues no es que sea un enemigo ni un opositor. Entonces no es que sea una teoría del sector privado, como le gusta decir al presidente Gustavo Petro, el mismo Ecopetrol lo dice. Claro, el mismo Ecopetrol lo reconoce, y esto tiene varios problemas, porque además del encarecimiento que va a significar para las familias, las empresas y el comercio, es más contaminante. ¿Por qué? Porque estamos quitándole el gas a las térmicas para que podamos atender a la demanda interna, a la demanda doméstica, y las térmicas, dice el gobierno, que empiecen a funcionar con diésel o gasolina. O sea, es mucho más contaminante. Esto es casi de chiste, de chiste, y no fuera tan grave. Es decir, todo esto viene de un discurso proambiente. No exploremos, pues ya habíamos dicho, pues él no quiere explorar acá, pero sí le quiere comprar a Venezuela, que también explora. Eso es el mismo daño ambiental, en fin. Pero entonces ahora no solamente vamos a producir el mismo daño ambiental, sino más, porque vamos a tener que utilizar unos energéticos que generan más contaminación, como son las térmicas. Muchísimas más emisiones. Y este problema es bastante grave, sobre todo porque nos está quitando una cosa que llevamos muchos años teniendo, que es la soberanía y la seguridad energética. Es decir, nosotros no dependemos de nadie. Hace pocos años estamos importando para la generación energética cuando hay fenómeno del Niño, ¿cierto? De resto no estamos importando. Que eso nos hace un país muy poderoso en el mundo. Es decir, muy pocos países tienen seguridad energética, además diversa, como la tiene Colombia. Claro. Porque Colombia incluso tiene una de las matrices más limpias en el mundo en materia energética. Es una belleza. Es decir, Colombia era una pieza de mostrar en el mundo sobre cómo lograba su energía.
Y nosotros debemos mirar ejemplos. Ecuador está pasando por apagones permanentemente porque no tiene seguridad. 9 horas apagado Quito este fin de semana. Y está dependiendo de que Colombia le quiera dar. Y a esa misma situación vamos a llegar nosotros si no se toman decisiones inmediatas sobre el abastecimiento, sobre todo de gas. En este caso. Es que no, al principio uno pensaba el gran fracaso de este gobierno va a ser la destrucción del sistema de salud, eso era lo que yo pensaba, pero ahora me parece que el gran fracaso ahora, o por lo menos el de este segundo periodo, es el tema energético, es descubrir que uno no puede poner de ministra de Minas a una persona que es filósofa, ni después a otro que a pesar de que sabe un poco más, tampoco conoce el sector. Es decir, es el fracaso de esa propuesta de gobierno que es de discursos bonitos, pero que no son aplicables porque hay que sumar, restar, dividir, multiplicar y decir a cuántos hay que atender, cómo los vamos a atender. Y no simplemente decir, es que tenemos que tener el ambiente limpio, es que todos queremos el ambiente limpio, pero lo que pasa es que para nosotros poder vivir, poder movernos, necesitamos energía. La energía es algo que la gente da por descontado, pero un día, cuando se vaya, nos vamos a dar cuenta todo lo que hace la energía por nosotros. Yo creo que ahí que hablas de los ministros, ocurre en todos los sectores. Es decir, los ministros están haciendo lo que el presidente diga. Y el que está equivocado, sin ninguna duda, es el presidente Petro, porque lo hizo desde muy empezando su gobierno. No vamos a firmar nuevos contratos de exploración y estamos pagándolo. Eso que dice Olga es muy importante, pero daría para otro capítulo de Mesa Central, es que al presidente nadie le lleva la contraria, y los que le han osado llevarle la contraria, los ha sacado el gobierno. Entonces, todos los que lo rodean hoy por hoy, son personas que no le dicen presidente no se puede, ya nunca nadie le dice presidente no se puede. Y entonces hay otra cosa que nos está costando caro y es la credibilidad de Ecopetrol. Ese es el segundo punto de la semana. El segundo punto del que íbamos a hablar, y es que a comienzos de semana se conoció un informe de JP Morgan, que es el gran banco de Estados Unidos, donde reduce el precio objetivo de la acción de Ecopetrol. Y dice, esa acción ya no debería costar $10, sino $8,5. Expliquemos por qué. JP Morgan es tal vez el banco más importante de Estados Unidos, uno de los bancos más importantes, y tiene entre muchos de sus clientes inversionistas que tienen acciones en Ecopetrol. Entonces su deber es decirle a sus clientes, señores, los que ustedes que tengan acciones de Ecopetrol, les tengo para contarles que esas acciones, ya no vale eso. Esa empresa ya no está valiendo lo que pensábamos que valía por esta razón. Y las razones son esas decisiones que se han venido tomando de no tener el contrato en Estados Unidos, del que ya hablamos en Mesa Central, que iba a garantizar un suministro muy importante de gas y petróleo para Colombia. Que esta semana Bayón, el antiguo presidente de Ecopetrol, dijo algo que me impresionó bastante, y es que dijo, durante un año y medio estuvo Ecopetrol negociando con unos gringos para ese proyecto, y los gringos no entienden cómo en una noche se los desbarataron porque el presidente de la República le dijo a Ecopetrol, desbaratemos eso. Y ellos no entienden en qué cabeza cabe, en qué país está gobernado por quién, que en una noche destruye un trabajo que era favorable para el país y un trabajo de un año y medio de mucha gente y de muchos equipos. Pero además que echa por tierra la credibilidad, ya tener un negocio casi firmado y que se echen para atrás a último minuto. Claro, y eso mismo es lo que efectivamente está pasando, porque tan pronto JP Morgan dijo eso, las acciones se desplomaron aún más de lo que venían. Y obviamente el presidente de Ecopetrol tiene razón en que esto no es un asunto que solamente está ocurriendo ahora, es decir, la pérdida de valor de Ecopetrol se viene acumulando desde el 2012 año a año, pero ha sido muchísimo más profunda durante el gobierno de Gustavo Petro, pero muchísimo. Sí, es muy lamentable, pues además el problema es que a futuro no se ven muchas salidas muy rápidas, a no ser que el gobierno dé su brazo a torcer y decida que sí se pueden explorar nuevos petróleos de gas, porque gas sí hay. El problema es la terquedad del presidente Gustavo Petro de decir que no se pueden
que no se puede explorar el gas. Ojalá no sea demasiado tarde para que no nos cueste mucho a todos los colombianos, sobre todo a los más pobres que él dice defender, porque esos más pobres que Petro dice defender les va a tocar empezar a cocinar con leña de nuevo porque ya no van a tener gas.